Bien, ahí ya está la grabación. Bueno, ¿cómo han comenzado el cuatrimestre? ¿Bien? Muy tranqui por ahora. Claro, por ahora muy tranquilo. Sí, me imagino. Es porque muchos, aún nos seguimos adaptando a dar las clases virtuales y demás, tanto profesores como alumnos. Así que, pero bueno, lo importante es que haya comenzado. Bien, ante cualquier cosa me dan un aviso si necesitan preguntar o algo, porque por ahí el chat no lo veo mucho cuando estoy presentando. Bien. ¿Se me escucha bien? ¿Se corta? Por si no saco la cámara. Se No, se escucha bien, escucha bien, profe. profesor. Bárbaro. Escucha bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con una presentación, un poco de la presentación de la materia. Es un poco lo que ya puse en el Classroom, pero bueno. Por un lado, esto es el objetivo de la materia, es tener una idea de cómo está estructurada una computadora, por decir computadora en forma general a cualquier sistema informático, no necesariamente una PC, pueden ser cualquier clase de dispositivo que haga cómputos, como dice el nombre, ¿no? Y bueno, tener las habilidades para operarlo adecuadamente o eficientemente en base al ámbito de aplicación de cada, de cada área. Los contenidos del programa son estos que figuran acá, que es, por un lado, lo que es introducción a las a las PCs en general. Vamos a ver un poco vendría a ser conceptos, la parte de programas, la parte de hardware, o sea, el dispositivo físico. Luego nos vamos a enfocar ya un poquito en lo que es sistemas operativos, utilizar y comandos. Por ahí muchas de estas cosas, los que tienen PC en casa, les va a resultar redundantes, pero bueno, vamos a tratar de que si muchos ya están familiarizados, por ahí ver algunas cositas un poco más avanzadas. La idea es que sea, en la medida de lo posible, lo más práctico posible, o sea, mostrar algunos conceptos y demás, y después llevarlo, que yo les muestre en pantalla cómo se realiza directamente, cosa que vean directamente, que no sea solamente teoría, ¿no? Luego de sistemas operativos vamos a pasar con lo que es los software de ofimática, como se llama, o bien llamado paquete Office y demás. En particular, lo que es procesador de texto. Luego, lo que son las planillas de cálculo, que ahí vamos a hacer un poco más de hincapié porque no todos la manejan tan fácilmente como un procesador de texto por ahí, y hay muchas funciones que son realmente útiles. Es más, yo en el día a día uso planillas de cálculo para casi cualquier cosa, hasta de bloc de notas prácticamente. Bases de datos, vamos a ver más que nada conceptos y algunas operaciones básicas. Y luego vamos a enfocarnos en lo que es administración de proyectos, que por ahí para el ámbito de ustedes es algo bastante útil, y tengo ahí sí algunos ejercicios que son muy llevaderos y da todo un panorama de cómo se utiliza el software. Ahora sí, esto es lo que sí estaba en Classroom, lo que es la evaluación. Va a haber, bueno, evaluaciones parciales, 2 en todo el cuatrimestre, la idea, si todo va bien, y algunos trabajos prácticos, por ahí de uno o de más temas, depende de la extensión de cada uno. La idea es que los parciales se hagan así por medio de una videoconferencia en tiempo real, por así decir, así que tengan presente, o sea, tengan en cuenta de estar presentes esos días. Voy a avisar con la mayor anticipación posible. Y también,
¿Perdón? ¿Escritos o orales los parciales? En principio van a ser escritos, porque oral, al ser tantos, se complica mucho. Y la fecha no las tiene todavía, ¿no? No, todavía no. Nunca. En base a cómo avancemos con los temas, lo voy a ir armando. Cosa de agrupar por ahí, que no sean demasiado extensos, ni tampoco sean muy, muy frecuentes. Bueno, y cada parcial puede ser recuperado. Se aprueba con 6. Esto fue un asunto que ahí me había equivocado por ahí en el primer anuncio que hice en Classroom, que había puesto el tema de la promoción. Pero bueno, se aprueba y promociona con 6. Luego los trabajos prácticos, no debería decirlo, pero son opcionales para aquellos que quieran promocionar, ¿sí? La idea es que no solamente los hagan aquellos que quieran promocionar, sino todos, porque les va a dar justamente la práctica para que también los parciales les vaya bien. Así que les recomiendo eso, que traten de hacerlos en su totalidad. Bien, también estos se aprueban con 6 o más y se pueden recuperar todos los que hagan falta. O sea, una vez cada uno, pero si son 5 trabajos pueden recuperar una vez cada uno, ¿no? En cuanto a las condiciones de finalización de la materia, tienen, por un lado, lo que es la promoción o aprobación directa, que el beneficio es no tener que rendir un examen final. Aquellos que promocionan directamente se inscriben en una fecha de examen, se les pasa la nota y se da por aprobada la materia, sin rendir nada adicional. Las condiciones es, bueno, justamente aprobar los parciales o los recuperatorios con 6 o más, la asistencia a clases que sea mayor al 75% y justamente haber completado los trabajos prácticos que se envíen. Bien. Caso contrario, tienen la regularización, que es ya sea cumpliendo con la asistencia y la aprobación de los parciales o recuperatorios, también con 6 en ambos casos. Y en el caso de que no hayan cumplido los requisitos mínimos de la regularización, quedarían libres. En ambos casos, ya sea para libre o para regulares, tienen que rendir un examen final. Obviamente va a ser de distinta dificultad. Aquel que rinda libre no va a rendir el mismo examen que una persona que haya regularizado la materia, ¿sí? Es muy fácil, no, la idea es que puedan aprobar eh, sin tanto esfuerzo, que salgan sabiendo los contenidos de la materia. Así que es simplemente dedicarle un poquito de tiempo. No creo que les resulte difícil en general la materia, ¿sí? Y bueno, siempre estoy a disposición por cualquier consulta o inquietud que tengan o algo que les surja durante el cuatrimestre, ¿sí? Un asuntito con respecto a los trabajos, es muy, muy, muy importante que sean individuales, ¿sí? Porque esto de la virtualidad obviamente da pie para que haya trabajos, por así decir, plagiados, o no está mal que los hagan en grupo, pero eh, dependiendo del caso, siempre es importante que cada uno haga su propio trabajo, ¿sí? Porque donde yo encuentro que haya trabajos iguales, lamentablemente no, mi política es desaprobar a ambos, ¿sí? Así que bueno, quería dejarlo claro desde el principio, bien desde el principio, porque es algo bastante recurrente en las materias que doy. Bien. Aquellos que tengan problemas por no disponer de computador y demás, me avisa y bueno, se charla o se ve cómo se puede solucionar, ¿sí?
Bueno, ¿alguna consulta Yo no de momento? computadora, le aviso, por las Sí, dudas. ¿completaste la encuesta? Si no, igual ya, Sí, ya que lo tomo nota, dame un segundito. sí, la hice. Bien, por las dudas te anoto, pero así ya, por si después se me traspapela con el nombre. Déjame un segundo que busco acá el listado. Bien. Natalia, ¿cierto? Sí, Vale. Oye, en esos casos, ¿qué se haría? O sea, porque ella lo puede hacer con el celu, por ejemplo. O sea, Dependiendo qué, pero bueno, eh, eso, si es un examen, la metodología es hacerlo en papel y mandar una foto. Y ahora los trabajos prácticos, y bueno, ahí lo veré puntualmente, que depende el objetivo de cada trabajo, ¿sí? Yo no sé si la universidad tiene a disposición salas o a ver si están habilitando. Eso después lo consulto con el coordinador, a ver si me puede dar alguna información al respecto. Pero bueno, es importante que Hay me lo hagan salas de saber. informática en la facu, Claro, no sé si están habilitadas para que claro. asista gente, ese es el tema. Pero bueno, sí, es importante eso, que me lo hagan saber, así se tiene en cuenta y dentro de todo tengan más o menos las mismas posibilidades. igualmente lo que pueda hacer del celu lo hago, pero hay programas y eso que no, creo Sí, que no se seguro, puede. seguro, seguro. Así es. Bueno, vamos a comenzar con algunos conceptos. Acá perdí, aquí estamos. Algunos conceptos de la informática. Por ahí algunas cosas les suenan muy con palabrería o muy técnico, pero no duden en preguntarme, ¿sí? Bueno, ¿qué es la informática? La palabra viene justamente por la unión de dos palabras. Por un lado, información, y por otro lado, automática. Entonces, ¿qué se refiere con esto de información automática? La definición de diccionario dice que es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas, importantes científicos y técnicas, que hacen posible el tratamiento automático y racional de información por medio de computadoras. Hay varias palabras que por ahí hay que ahondar un poco en el significado, ¿no? Por un lado, esto que dice científico y técnico. Entonces, en base a eso se puede decir que la informática puede ser tanto una ciencia como una ingeniería, puesto que lleva a la práctica todos los estudios teóricos, ¿no? Después habla de lo que es el tratamiento automático. Tratamiento automático se refiere a que puede ser las máquinas realizan tareas de procesar información. Y procesar es no solo tratarlas o modificarlas o demás, sino también es obtener esta información y mostrarla o presentarla de alguna manera a un ser humano o a otra máquina, por ejemplo, si están interconectadas. Entonces, llévate un proceso por ahí de transformación. Luego habla del tratamiento racional. Dice que está regulado por una secuencia de instrucciones que siguen un razonamiento humano. O sea que es algo que tiene cierta lógica y que, ¿cómo decirlo? Siempre sigue los mismos pasos, por así decir. Si yo le presento un paquete de información y lo proceso siempre de la misma manera, el resultado va a ser siempre el mismo. A esto se refiere con el tratamiento racional y que va a tener algún fin específico. Y dice, bueno, el objetivo es justamente el tratamiento automático de la información. El medio es la computadora. La computadora no necesariamente puede ser una PC, como estamos acostumbrados, o una notebook. Puede ser una máquina que haga de computadora, que haga alguna función en sí. Hoy en día se considera que reciba computadora. comandos, por ejemplo.
Sí, puede ser, pero puede ser con intervención o no del usuario. Hoy en día cualquier cosa tiene computadora, desde un auto, bueno, obviamente el celular, hay hasta heladeras que tienen, que se les pueda considerar computadora, heladeras, lavarropas, bueno, eso ya es un área más amplia que se llama el Internet de las cosas, pero hay muchísimos dispositivos hoy en día que se encargan de procesar información con algún fin específico. Por ejemplo, esto de la heladera, hay heladeras que tienen una camarita y uno como que ya le puede decir en qué sección va cada producto, por así decir, leche, agua, yogur, no sé qué, y de alguna forma detecta qué es lo que hay o lo que no hay y te avisa en la lista de compras, por ejemplo. Y todo eso, bueno, lo hace de algún modo automático, ¿no? Ahora es muy amplio todo lo que es la definición de computadora o informática, ¿no? Entonces, hablando con esto del procesamiento de información, hay algunos puntos importantes a entender. Por un lado, las características técnicas de una computadora y los componentes que se le llaman periféricos. En realidad, la definición periférico se refiere más a lo que se conecta externamente. Lo que es interno se le suele llamar componentes directamente. Luego tenemos que saber qué tipo de información y datos se van a manejar, de qué forma están representados, si son archivos, si son letras, números, si provienen de una base de datos o imágenes. Hay que saber sobre los procesos y los métodos que se le aplican a esa información. Esto vendría, lo primero era los datos de entrada vendrían a ser, y luego los procesos y métodos vendría a ser qué transformación o qué se va a extraer de esos datos, qué es lo que hace el programa, vendría a ser, que es la parte del software de una computadora. Y luego tenemos otro componente que es los sistemas de comunicación, que se refiere en cómo muestra esos resultados y cómo los transmite. Puede ser, por así decir, el ejemplo más obvio es la pantalla, pero de alguna forma tiene que mostrar o indicar los resultados de ese procesamiento. Bien, entonces esos son como cuatro divisiones, por así decir, teóricas de un sistema informático. Entonces, justamente conocer cómo se relacionan, qué significa cada uno de estos y cómo se relacionan entre sí, va a permitir a entender cómo es que funciona toda esta máquina. Bien. Ya está viendo, no había visto que había mandado un par de chats. Bien. Ah, perdón, se me pasó acá. Bien. Página, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a empezar con uno de estos, con una de las áreas. Por un lado vamos a ver lo que es la información. Información puede ser el dato, por un lado, es un conjunto de caracteres. Caracteres vendría a ser símbolos, vendría a ser la definición, que pueden ser letras, números o una combinación de ambos. Bien, no indistinto del idioma, pero cualquier dato está compuesto por ya sea letras, números o alguna clase de símbolo, ¿no? Que tenga alguna representación. Entonces, definimos la información como todo un conjunto de datos que están ordenados y representan algún hecho, algún objeto, alguna idea. Es importante hace mucho hincapié en lo que es el orden, porque no es lo mismo una serie de datos con un orden
y los mismos datos en otro orden. Acá un ejemplo muy tonto, que es una oración directamente. Estos son conceptos básicos de informática, pero si los mismos datos desordenados, básicos son conceptos de esta informática, no tiene sentido. Parece que lo está leyendo Yoda de Star Wars. Entonces, bueno, es importante el orden y es importante que estos datos reflejan algún hecho, un objeto, alguna idea del mundo real. Por ejemplo, en una imagen son simplemente, digamos que números que indican el color puntito a puntito de cada imagen, de una foto. Entonces es simplemente una secuencia muy larga de números que representan colores, pero bueno, siempre hacen referencia a algo del mundo real, ¿no? Entonces, habíamos dicho que es todo un conjunto de datos ordenados que representan alguna cosa y vamos a diferenciar entre dos palabras. Por un lado, lo que es carácter, que es un símbolo, son símbolos básicamente. Letras, números o vienen símbolos que tienen algún otro significado que no caen ni en el alfabeto ni en el sistema numérico, ¿no? Por ejemplo, asterisco, barras. Bien. Hay también símbolos que son internos de la computadora, que no tienen, vendría a ser una forma de escribirse, sino que se le llaman, por así decir, invisibles. Por ejemplo, cuando ustedes aprietan Enter en el Word o en un archivo de texto, se inserta invisible un dato que significa el final de línea, que es esto que dice acá, EOF. Bueno, EOL es fin de línea y EOF es fin del archivo. Es como que hay un símbolo invisible que indica que es el final de esa línea o del archivo. Ahora, vamos a ver cómo esta información, ya que la tenemos definida, tiene unos pasos para el tratamiento. Bien, por un lado, tenemos lo que es la captura de los datos, luego la manipulación de estos datos, que vendría a ser el procesamiento, y por último, manejar los resultados de salida, o sea, de alguna forma obtener y mostrar los resultados. Bien, vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos. De momento, como en alguna consulta, Por mi parte, no. No, pero está interesante. No, son cosas que ¿sí? por ahí no nos damos cuenta y pensamos que todo. Y es que cuando ya está todo, como que lo hace solo, ¿viste? Uno lo tiene tan naturalizado que sabe cómo funciona, o sea, sabe que funciona, pero por ahí uno no se pone a pensar en el trasfondo de todo eso, ¿bien? Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Vamos a minimizar acá. Ahí estamos. Por un lado, lo que es la captura de datos, justamente, primero, de alguna forma, el dispositivo, voy a decirle dispositivo, o por ahí digo computadora, pero no me refiero, no quiero que piensen en una computadora de escritorio. Puede ser alguna máquina que realice algún procesamiento informático y demás, no necesariamente una compu como las que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Por ahí, si me acuerdo, les digo dispositivos, como para que sea algo más general. De alguna forma, los dispositivos tienen que registrar los datos y, o sea, los puede captar directamente, ya sea con alguna clase de sensor, por ejemplo, sonidos o temperatura, láser o de alguna forma óptica. Puede ser tipeado a mano o cualquier cosa que se le imagine, una cámara, cualquier cosa que se imaginen, quise decir, ¿bien?
Entonces, de alguna manera tienen que capturar los datos a ser procesados. Eso dependerá en base a al dispositivo y a la función del mismo, ¿no? Luego, la manipulación se refiere a realizar operaciones sobre estas cosas que se recibieron. Por un lado puede ser lo que es clasificar o agrupar estos datos de alguna manera, ordenarlos, o identificar cosas que tienen en común para agruparlos. Puede hacer cálculos en base a estos, cálculos por ahí matemáticos o funciones más complejas que en el fondo por ahí son matemáticas, pero por ejemplo el tratamiento de imágenes o el tratamiento de videos, en el fondo son también cálculos matemáticos que hace la computadora sobre esa información, ese video. Y también está lo que es la clasificación, que es seguir una secuencia lógica de estos datos. No solamente agruparlos, sino el reordenamiento vendría a ser. Y por último tenemos el manejo de resultados de salida. Esto se refiere a que los datos que primero entraron fueron procesados, luego se guarden o se muestren en algún momento. Cuando decimos guardar nos referimos a lo que es almacenamiento, que es justamente que el dispositivo de alguna forma conserve estos datos para que uno pueda acceder en el futuro, más adelante, una o muchas veces, según sea necesario. Y por otro lado tenemos lo que es la comunicación o reproducción, que sería mostrar directamente el resultado de este proceso. O sea, de alguna forma los tiene que transferir a, por ejemplo, o una pantalla, o transferirlos mediante algún medio de comunicación, ya sea internet, vía telefónica, bueno, un fax iba a decir, muy viejo, ya no se usa más, un email sería lo actual. O directamente mostrarlo en pantalla, o mostrar una lucecita que indique que la tarea está lista. Puede ser cualquier cosa que se les ocurra, que indique justamente que el procesamiento está listo o que indique el resultado de ese procesamiento. Lo que es operaciones para tratar esta información, hay algunas clasificaciones que son, por un lado, tenemos lo que es la lectura. Hay todo lo que habíamos dicho en el segundo paso de procesamiento. Tenemos lo que es la lectura, que es justamente adquirir la información. Se llama lectura justamente porque lee los datos de alguna manera. Pueden ser no necesariamente texto, ¿no? Capturar una imagen también, para la computadora eso es lectura también. Hay dos procesos básicos, que es lectura y escritura, que son los opuestos. Lectura es, por así decir, iba a decir leer, pero es redundante, obtener los datos, y escribir es guardar los datos, o modificarlos y almacenarlos, ¿no? Tenemos lo que es el almacenamiento, justamente para hacer que esa información esté disponible más tiempo de lo que no sea un dato que está instantáneamente disponible y luego se pierde. Al almacenarlo uno hace que ese dato perdure, que se pueda acceder más adelante o a distintos momentos, ¿no? La clasificación es lo que es ordenar esta información guardada ya para, por ejemplo, ordenarlo por fecha o por nombre o por tamaño, que son algunos de los casos usuales. Luego tenemos otra operación que es el cálculo geométrico lógico, es realizar operaciones matemáticas y lógicas. Lógicas también tienen que ver con
por ahí con la electrónica en sí, que es, por ejemplo, invertir datos, o hay algo que se llama tabla de la verdad, que si dos datos son verdaderos, entonces el resultado es verdadero, o así. No vamos a ahondar demasiado en eso. Luego tenemos lo que es la copia, que es duplicar un mismo pedazo de información dos veces y en lugares distintos. Vendría a ser de alguna forma como clonar la información. Los datos informáticos al copiarse son exactamente iguales entre sí, que por lo general no, salvo que haya algún proceso adicional, no se puede distinguir cuál es el dato original. Entonces, a nivel informático son ambos gemelos, por así decirlo, son iguales. Bueno, y después, como les había dicho antes, lo que es la escritura, que es justamente mostrar la información en algún medio en particular, pantalla, disco rígido, papel, como sería imprimir, de alguna forma, volcar esos datos o ese proceso o ese resultado en algún otro medio. Ahora, todo esto es tanto lío para procesar información. Imagínense en los orígenes, por ahí cuando estos conceptos no estaban definidos, se comenzó realmente la motivación fue por qué se necesitaba procesar automáticamente datos o información en general. Y bueno, acá están volcadas algunos de los debería ser las justificaciones que se usó para que esto derive en lo que hoy es la computación en sí, ¿no? Por un lado, poder realizar funciones que una persona no puede realizar o no puede realizar fácilmente. Lo que es la comunicación es terrible lo que se ha avanzado y que si no tuviéramos los sistemas que tenemos ahora no podría ser posible. Seguiríamos, no sé, por ahí con el telégrafo, ¿no? También ejecutar las funciones que por un lado que sí se podrían llevar a cabo, pero llevaría o demasiado esfuerzo, o demasiado tiempo, o demasiadas personas. Entonces, esto es una de las justificaciones principales, es que un sistema informático puede procesar muchísima cantidad de información sin descanso y realizar cálculos incluso complejos que hacerlos a mano requerirían demasiado tiempo o esfuerzo, ¿no? También se utiliza para obtener seguridad en tareas, porque en especial en todo lo que implica algún proceso muy repetitivo, que se hace siempre siempre lo mismo, uno puede estar seguro de que la máquina siempre va a realizar el mismo proceso y va a obtener los mismos resultados, salvo que tenga algún problema que nunca está exento, ¿no? Que tenga algún problema físico, la computadora o el dispositivo. Pero como habíamos dicho antes, si yo le doy siempre los mismos datos, va a obtener siempre los mismos resultados. Como que siempre va a realizar el proceso de la misma manera, ¿no? Cuando se elimina el factor humano de cometer errores, ya sea por descuido, por falta de experiencia y demás. Entonces, por eso se dice que un sistema otorga seguridad en las tareas. Seguridad en obtener los resultados reales, sin errores. Y bueno, a esto que puede ser un beneficio o una contra, que es justamente la sustitución del hombre para realizar este tipo de tareas, lo cual sí hace que las cosas sean mucho más eficientes, que puede que las personas tengan tiempo para ocuparse en cosas más importantes que no pueden ser computarizadas o al menos en ese momento, pero bueno, también ha ocasionado justamente el reemplazo de trabajo humano por trabajos maquinarios. Bien.
Ahora, ¿por qué? Acá estamos hablando del porqué de automatizar la información. Si alguien tiene una consulta, no duden en interrumpirme, porque por ahí Sí, escucho. sobre cuántos más o menos tiene que tener de gigabyte Memoria y RAM. memoria RAM, más o menos, para que me sirva la compu. Ah, bien, bueno. ¿Cuánto re- De memoria RAM, mira, lo básico que se usa ahora es con 2 GB ya es más que suficiente. Si es con menos, también puede ser. De la RAM, ¿no? Sí, sí, ahora por Con lo general. 4 también está bien, Sí, mientras digamos, más no mejor, obviamente. entraría más cosas. Ah, bueno. La memoria RAM sirve para, por ahí te da un poco más de velocidad para procesar o para abrir programas y demás, para las cosas que tengas abiertas en el momento, por así decir. Si vos Y lo tenés, otro es lo que entraría, los archivos y todo eso, ¿no? eso es lo que es el disco rígido, ¿sí? Que se viene también se mide en gigas, pero deben ser normalmente más de 500, o 1000 gigas, es lo que se usa ahora. Ah, bueno. Gracias, tenía esa duda. Está bien, no hay problema. Para ir viendo más o menos sin, Sí, sí, cualquier no lo cosa molesto sin mi computadora. me pueden escribir. Ustedes, bueno, no me acuerdo si les dejé mi mail, pero si no, o me escriben por Classroom o después les dejo el mail para que cualquier consulta me mandan por ahí. Bueno, Lo puedo gracias. escribir en el chat si quiere y no te lo voy Ahí se los dejo por acá. Una pregunta, ¿ustedes tienen clase ahora 7:30, puede ser? a- 40. ¿Cómo? ¿Sí? 7:40, sí. Ah, ok, ok. Bueno, entonces no vemos hasta dónde llegamos y cualquier cosa me avisan si me estoy por pasar, ¿sí? Ahí denme un segundo y les dejo el mail. Bien, se me fue el chat. Acá está. Es negalia.utn@gmail.com. Bien. Bueno, habíamos visto el por qué automatizar la información. Y ahora, ¿por qué la información en sí? ¿Por qué necesito datos? Eh, ¿Por qué necesito este conjunto de símbolos que representan objetos, hechos o ideas? Es porque, digamos que la información se refiere es alguna forma de plasmar el conocimiento humano, ¿no? Y este conocimiento, si uno lo puede, digamos, escribir o representar de alguna manera, es lo que nos permite también tratarlo, sino como queda como si fueran ideas en la mente, ¿no? Es un poco abstracto de entender, pero justamente uno, mientras más información tenga disponible, mejor decisiones o tiene un panorama más amplio para tomar decisiones o para realizar alguna cierta acción. Y justamente la informática permite procesar o sea, una cantidad tan vasta de información que una persona no podría. Entonces logra que sea más eficiente. Por ejemplo, una empresa, este ejemplo, una empresa podría tener mejor administración financiera, sabiendo cómo son las tendencias de los mercados, por ejemplo, una agencia de biología podría tener información sobre cómo cambia el clima año a año para saber cómo afecta esto a las especies, por así decir. Que una persona, si se tuviera que recorrer todo esto o leer un libro para saber alguna cosa concreta, le llevaría muchísimo tiempo, ¿no?
ahora vamos a hablar lo que es la codificación. Codificación es esto que yo decía de plasmar esta información de alguna manera. O sea, ¿cómo la represento? Codificación sería como escribir en código. El código que todos conocemos es el lenguaje, por así decir, las palabras, el español. Esa es una forma de codificación, por ejemplo. Las computadoras manejan datos digitales, o sea, digitales viene de dígitos, por ejemplo, de cada número, y por ahí muchos sabrán de que trabajan en lo que es el sistema de numeración binario, porque solamente procesan ceros y unos. Estos ceros y unos, en realidad, físicamente vendría a ser el voltaje con el que trabaja la electricidad. Vendría a ser, cuando hay electricidad, para la computadora es como si fuera un 1, y cuando no hay electricidad, es como si hubiera un 0. Ahora, esto lo hace miles o millones de veces por segundo la computadora, cambiar entre ceros y unos, y es lo que le va dando toda la secuencia, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, toda una combinación de ceros y unos, que en todo el conjunto de esto representa un dato. Como para darles un ejemplo, yo con 8 números, o sea, con 8 ceros y 1, puedo representar cualquier letra del alfabeto, que lo vamos a ver más adelante un poquito, algún ejemplo de esto. Pero bueno, se refiere, ahí se cambió la página. Eso también se puede ver en una carpeta. A ver, si vos apretabas una tecla con otra tecla, se abría como una carpeta donde te mostraba como 01001 y depende de qué estás haciendo vos con el mouse, si vos apretabas un archivo, una imagen, lo que sea, te mostraba. Yo nunca lo he visto, pero es posiblemente uno puede abrir un archivo y que te muestre el valor en binario. No que muestre el 01, sino como que te muestra algún código que te dice, abriste esto, hiciste tal cosa, pero es a cada rato, es re manija. O sea, cada cosa que estés haciendo, incluso mover el mouse, te lo dice. Ah, mira, la verdad Claro, no, como abajo, así rapidito. Todo. no conocía eso. No sé si es un software adicional, pero es posible. O sea, todo lo que uno, por ejemplo, sí, mover el mouse también es una. Yo le estoy enviando información, esto de lo que es el tratamiento de la información que venimos hablando. Mi mouse le envía la información de que se movió a la derecha tantos centímetros, la computadora lo procesa y el resultado es que me muestra que mi puntero se corrió un poquito por el costado. Hasta la acción más simple sigue la misma secuencia que vimos. Obtener información, lo que hice con el mouse. Procesarla y mostrarlo en pantalla. Hacer clic también es toda la misma secuencia. Y bueno, eso internamente, la computadora no tiene los conceptos, por así decir, como los vemos nosotros de mouse y demás, sino que identifica cada cosa justamente con una secuencia de números, con ceros y unos. Ya vamos a ver un poquito más en detalle, pero tampoco vamos a andar demasiado en eso porque es por ahí muy, muy abstracto de entender, ¿sí? Pero bueno, básicamente es esto. Nosotros le decimos 0 y 1 porque es más fácil de leer de forma como humanos. Pero la computadora en realidad lo que es justamente los conceptos de un circuito abierto o cerrado, o hay corriente, no hay corriente. Eso es como la computadora identifica si es un 0 o si es un 1, lo que está recibiendo o enviando. Y también es de la misma manera que se almacenan los datos. Por ejemplo, en el disco rígido se almacena por medio de magnetismo también. Hay magnetismo en un sentido o en otro sentido, por así decirlo. Y así toda una secuencia, miles o millones de ceros y unos, y te dan todos los datos que vos tenés en la computadora. Entonces, por esto es que hablamos de codificación. La computadora todo el tiempo codifica la información, codifica y decodifica, justamente porque para trabajar entre ceros y uno,
yo tengo que codificar lo que le mando y después la computadora tiene que codificar lo que me vuelve a mostrar a mí, pues si me muestra todos ceros y uno no voy a entender nada. Entonces algo que hace es dos formas, por así decir, de representar la misma información, ¿sí? Disculpen esta clase, pues son dos conceptos por ahí muy abstractos, que algunos capaz lo entienden, pero entiendo que es difícil de procesar si nunca vieron algo relacionado. Les prometo que las próximas van a ser ya más prácticas, más palpables en base a lo que uno maneja en la computadora del día a día, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, códigos que uno ve en el mundo real, por ejemplo, el número de patente del auto, el número del DNI o algún código de enfermedad, pone acá, por ejemplo. Esas son formas de identificar. Mi DNI el número de mi DNI es un código que representa mi nombre, por así decir, en la base de datos del gobierno. Entonces uno puede justamente usar códigos para identificar información, ¿sí? Básicamente ese es el concepto que quiero que les quede. Ahora, lo que vamos a ver ahora, justamente unidades de medida, y nos quedan 4 minutos y así les doy un tiempito para que se cambien de clase, ¿sí? Unidades de medida, justamente recién que me preguntaban por el tema de los gigas y demás. Como decíamos, la computadora no entiende palabras, números y esas cosas, sino solamente ceros y unos. Ahora, cada valor de estos se le llama bit. Bit es la unidad más pequeña que puede tener una computadora. Un bit puede ser o un 0 o un 1. Vendría a ser como un dígito. Si nosotros diríamos un dígito de un número, sabemos que puede valer de 0 a 9. Si quiero números más grandes, ya voy a necesitar 2 dígitos, ¿sí? Bueno, eso en la computadora solamente, en vez de tener de 0 a 9, tengo de 0 a 1. Y es el valor, es el pedazo de información más pequeño con el que se trabaja. Ahora yo puedo ir agrupando bits, porque con un solo bit no puedo representar más que algo prendido o apagado, por así decirlo. Pero si ya pongo muchos bits juntos, ya empiezo a puedo tener capacidad de representar más datos. Como les había dicho, yo con 8 bits ya puedo representar una letra si me hace falta, ¿no? Entonces, desde esta definición de bit, podemos nombrar lo que es un byte. Un byte es la cantidad de bits para almacenar un carácter, que es, como les estaba diciendo, 8. Entonces, suenan parecido, pero un byte significa son 8 bits. O sea, son 8 unos, 8 ceros o cualquier combinación de unos y ceros de 8 de tamaño, ¿sí? Que es también una de las unidades básicas de información que en una computadora. Cada vez que hablan, por ejemplo, de la conexión a internet, es un megabyte, por ejemplo. Cuando tienen que descargar una imagen, ocupan, no sé, tantos megabytes. No sé, se me ocurre un video o todo está dado en algún prefijo, por ejemplo, kilobyte, megabyte y demás, pero siempre es con bytes, es lo más común. No se suele hablar de bit, salvo para cosas puntuales, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una representación de un byte, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits, bits es cada uno de estos, y los 8 en conjunto se llaman bytes. Si tuviera 2 bytes, serían 16 bits, y así.
Y a raíz de esto tenemos distintas unidades de medida de bytes. Por ejemplo, los sistemas de almacenamiento como un disco rígido, un CD, un pendrive, van a venir en alguna de estas unidades. Fíjense, habíamos dicho, un byte son 8 bits. Un kilobyte son 1024 bytes. Recuerdan que bytes estamos hablando de este, del de 8, ¿no? Y fíjense que usa los mismos prefijos que uno usa en el día a día. Por ejemplo, kilómetro es de 1000 metros, ¿bien? O un kilogramo son 1000 gramos. Bueno, acá no son exactamente 1000, porque acá ahora voy a eso, pero si no es el número más cercano a 1000 que se forma con números binarios, que es el 1024. Entonces, un kilobyte son 1024 bytes. La siguiente unidad de medida es el megabyte, que son 1024 kilobytes. Siempre hace 1024 de la unidad anterior, ¿no? Un gigabyte son 1024 megabytes, o sea, el anterior de la gigabyte. Tenemos un terabyte, que son 1024 gigabytes, y luego petabyte y exabyte, que son 1024 terabytes y 1024 petabytes cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, un disco rígido actual tiene 1 terabyte de almacenamiento. Hace 10 años eran de 500 gigabytes, lo más grande que había, o menos. De 200 gigabytes habrán sido. Y fíjense, acá tienen la conversión a bytes, porque estamos hablando, un kilobyte son 1024 bytes. Y si un megabyte son 1024 kilobytes, y cada kilobyte son 1024, entonces tengo 1.000.000 y pico de bytes. Y así con el gigabyte son 1000 millones de bytes. ¿Vieron? Profesor, es probable que esta tablilla de valores las usemos en alguna práctica de trabajo práctico o de clase. Perdón, Cristina, ¿me podrías repetir un poco? Me decías de una grilla de valores. No, por ejemplo, esta, así, los valores así, eso, lo utilizaríamos en clase o para los trabajos prácticos. En principio no, más que nada es para que tengan los conceptos, pero sí es bueno que comprendan que si yo estoy hablando de gigabyte, que tengan al menos en la mente la noción del tamaño de cuánto significa gigabyte, que no es lo mismo un gigabyte que un terabyte, saber cuál es más grande que otro al menos. Por ahí sí lo vamos a nombrar alguna unidad de medida, no para que qué sé yo, que me digan cuánto vale en bytes, pero que tengan presente a qué estoy haciendo referencia, ¿no? De todas formas, esto es información que por ahí sí, no hace falta que se la acuerden de memoria ahora mismo, pero con el uso es algo que ya les queda presente como conocimiento general, pero cualquier cosa es algo que uno puede buscar súper fácil en internet si no te las acuerdas en un momento, ¿no? A lo que voy, no hace falta que se lo sepan de memoria, pero sí lo vamos a usar así indistintamente. Bueno, tengo ahí un poquito más para seguir, pero ya veo que se les hace la hora. Así que, si les parece, dejamos acá por hoy. ¿Sí? Yo después, bueno, cuando tengo tiempo, más que nada porque no tengo buena conexión en casa, subo la clase y también siempre subo las filminas para que les quede a ustedes como material. ¿Bien? Joya. De una. Bueno, gracias. Buenísimo, profe. Dale, profe. Chao, profe. Nos vemos, Chao, profe. Nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego. Muy amable, nos Luego, vemos. profe, nos vemos. Profesor, una consulta. Yo todavía no estoy en el Classroom. Ajá. Le mandé un mensaje, un correo electrónico. Romina, ¿no? Sí.
Ah, sí, sí, lo vi. Yo te respondí. Ah, sí, te mandé No sé el por qué será el motivo, no, porque a mí en el Classroom me aparecen las materias del cuatrimestre anterior, Sí. no me figura la suya. No No, sé, eso vos me tenés parece. que anotarte primero. Si querés lo hacemos ahora. Vos cuando entras a la página principal de Classroom, donde te aparecen Sí, todas las materias, sí. si no me equivoco, arriba a la derecha te tiene que aparecer un más o un agregar o algo así, puede ser. Ah, pues yo igual lo estaba haciendo desde el celular, capaz que es eso. Lo intento Ah, acá y si no le mando le mando un mail, sino cualquier dale. cosa. Yo después me fijo. Bueno, A ver, sí, cualquier cosa Es un signo preguntar más, por profe. un más. Tenés que poner bueno. eso, buscar el botoncito agregar y ahí pones el código que yo mandé. Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias. No, de Hasta nada. mañana. Hasta mañana. Profe, mañana tenemos clase de vuelta con usted, ¿no? Así es. Creo que era Listo, gracias. 7:30. Sí. Nos vemos. Sí. Chao, chao. Chao, hasta luego.